Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Jesús ama a los niños. Bienvenidos sean todos, pequeños, jóvenes, hermanos adultos, todos los que han puesto en su corazón, se han dispuesto para aprender la palabra del Señor. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Les invitamos a que se queden con nosotros. Hoy vamos a seguir continuando aprendiendo de la palabra del Señor. Ya en esta semana nuestros hermanos han iniciado. Y gracias a Dios que nos concede un día más el estar con ustedes. Quédense con nosotros. Soy la hermana José. Mi nombre es Carlos. Si hay un familiar o un amiguito, invítale a verlo porque esta transmisión va a ser para sus vidas. Este programa es de Dios y es de mucho corazón para Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Jania. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Soy Mateo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Brenda. Nos sentimos muy contentos de estar en una transmisión más con ustedes. Y el nombre de la pequeña es Isabela. Amén. Bueno, pues así, mis amados hermanos y pequeños, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar pidiéndole a Dios que sea el que nos dirija. Bendito Dios, en esta tarde te damos gracias porque tú has sido tan bueno y tan misericordioso. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. No tenemos con qué pagarte, Padre bendito, pero aquí estamos delante de ti, dándote toda honra, toda gloria y toda alabanza, poniendo nuestras vidas y la de los pequeños en tus manos. Que seas tú el que nos guíes, el que nos dirijas, Padre, para que esta palabra sea de grande bendición a cada pequeño, adolescente, joven, hermano adulto. Que todos juntos aprendamos tu palabra, Señor. Que tengamos, oh Dios, esa disposición de poder escuchar tu palabra y compartirla con todo aquel que no te conoce, con todo aquel que está pasando necesidad, prueba, lucha o tribulación. En esta tarde nos ponemos en tus manos preciosas. Que seas tú, Señor, el que conduzca este programa. Seas tú el que tome el control de nuestras vidas, Padre. Y también seas tú, oh Santo Espíritu, el que toques el corazón de cada uno de los oyentes. Ese es nuestro ruego, nuestra súplica, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a entonar un precioso coro, 2 veces lo vamos a entonar. Ustedes pequeños ya se lo saben, que dice: cuidado mis ojitos al mirar. Y bueno, ya después nuestra boquita, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies. Bueno, pues todo tenemos que tener cuidado porque Dios nos está viendo. Entonces así entonamos esta alabanza para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. E invitamos a todos los pequeños que están en casita, pues que también se levanten y que también lo entonen juntamente con nosotros. Dice así esta alabanza: cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis oídos al oír, cuidado mis oídos al oír, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis oídos al oír, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis manitas al tocar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis piecitos al andar, cuidado mis piecitos al andar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis piecitos al andar, cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis manitas, mis piecitos al hacer.
Cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis manitas, mis piecitos al hacer. Porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis manitas, mis piecitos al hacer. Bueno, pues vamos a entonarlo una vez más para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis oídos al oír, cuidado mis oídos al oír, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis oídos al oír, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis manitas al tocar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis piecitos al andar, cuidado mis piecitos al andar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis piecitos al andar, cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis manitas, mis piecitos al hacer. Cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis manitas, mis piecitos al hacer. Porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis manitas, mis piecitos al hacer. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues gracias a Dios porque hemos entonado esta preciosa alabanza y sabemos que pues esta alabanza es para entonarla a todos los pequeños y para que tengamos cuidado de la actitud, de la conducta que tenemos ante los demás. Bueno, pues así mis amados pequeños que nos están viendo, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Recordemos que estamos estudiando el libro de Job. Bueno, pues vamos a darle lectura a San Mateo, su capítulo 7, y le vamos a dar lectura el verso 1 y 2. San Mateo 7, 1 y 2. Y le damos lectura, dice así la bendita palabra del Señor. Le damos lectura unidos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Bueno, pues pequeños, vamos así a orar para iniciar nuestra lección, la parte que nos corresponde a nosotros. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor para que quite toda palabra corrompida, toda palabra que no sea de bendición y de edificación en esta hora para los pequeños y para todo aquel que nos está oyendo. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Oramos. Bendito Dios, una vez más, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, para, oh Dios, una vez más pedirte de tu gracia, de tu ayuda. Hemos de compartir, Señor, la parte que nos corresponde del capítulo 5 y 6 de Job, mi Señor. Mira, oh Dios, te pedimos, oh Dios, en esta hora, que todos los que están, oh Dios, ya se conectaron, algunos quizá más tarde, o los que hasta a lo mejor en la tarde, Señor, en la noche verán la repetición.
que traigan ese corazón deseoso de aprender tu palabra, Señor Dios de la gloria, porque nuestro anhelo y nuestro deseo es que todos los pequeños lleguen al conocimiento de tu palabra, pero no solo un conocimiento común y corriente, sino que sean también hacedores de tu palabra, Señor, en esta tarde. Toma la vida de Carlos Manuel, de Mateo, de Jania, toma la vida de Brenda, da mi vida en tus manos, ayúdanos, Padre, para que podamos compartir tu palabra y sea de bendición, sea de edificación para tu pueblo, para tu iglesia y aún para todo aquel que no te conoce y está necesitada de esta palabra, pueda ser consuelo a su vida, pueda ser fortaleza, Padre. Te nos ponemos en tus manos preciosas y te rogamos que seas tú el que nos dirijas. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, los pequeños pasen a tomar su lugar y vamos a iniciar. Hoy, hermanos, pues no nos tocó a nosotros lección. Gracias a Dios, nuestras hermanas Bere, Ami y Liz les tocó pues concluir el capítulo 5, bueno, finalizar el tema. El día de ayer nuestros hermanitos Ian y nuestra hermanita Damaris y los pequeños que también están con ellos vieron el capítulo 6 y hoy con la ayuda del Señor nosotros vamos a ver la sección de la palabra clave y también vamos a ver pues la conclusión de ambos capítulos. Pero mis amados hermanos, ahorita toca la sección de la palabra clave. Le dejamos el lugar a nuestra hermana Brenda y así pues el nombre del Señor sea altamente glorificado. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a empezar con la palabra clave y la palabra clave del día de hoy es, niños, Juzgar. niños, ¿cuál es la palabra clave? Juzgar. Juzgar. ¿Ustedes saben qué es juzgar? Sí, A ver, dime, Juzgar a niños. otro. Sí, pero ¿qué es juzgar? Juzgar es cuando te ríes de alguien y alguien se Como que burlándote, ¿no? Ajá. A ver, Mateo. Yo siento que juzgar es que te ríes de otra persona que eres pobre. Ah, de una persona que es pobre. Ajá. A ver, Igual. Fanny. Tal vez burlarse de los demás por problemas que tengan, por ejemplo, cuando hay- no sé, vestimenta, puede ser la Por vestimenta. vestimenta, juzgar, bueno, burlarse. Fíjense que acá dice que es formar un juicio o una opinión sobre una persona o cosa. Es decir, cuando nosotros vamos a una persona y ay, esa persona me cae mal. Y luego te preguntan, ¿y por qué te cae mal? Pues no sé, yo nada más la vi y ya me cayó mal. Eso es porque dices, como que no se ve que sea una buena persona. Pero tú emites un juicio, es decir, tú das una opinión sobre esa persona, pero sin conocerla. O sea, tú no conoces, no sabes quién es esa persona, simplemente dices, esa persona como que me cae mal y ya. ¿Y ustedes creen que eso sea correcto? Vamos a No. ver acá. ¿Por qué crees que no sea correcto, Jani? Porque no es bueno juzgar a las personas. A ver, ¿qué es lo que acabamos de leer ahorita en Mateo? ¿Qué Juzgar. decía? Juzgar. Ah, que si juzgas tú también serás juzgado. Exactamente, bueno, sí, al revés, pero sí. Ah, no. Es lo que dice. Algo así. Acá vamos a ver que hay, si ustedes no quieren que a ustedes les juzguen, ¿a ustedes les gusta que los juzguen? No. No. Entonces no hay que juzgar. Entonces nosotros no debemos de juzgar a nadie. Una persona está enferma y se ríe y dice, jaja, este niño que me caía mal se enfermó. Ándale, eso no es correcto. Pero fíjense que no siempre las personas a las que nosotros no nos quieren, nos juzgan. A veces también nos juzgan, ¿saben quién? Nuestros propios amigos. ¿Y saben por qué? Lo podemos ver nosotros en el caso de Elifaz y de Job. Elifaz le dice a Job, oye amigo, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás en esta condición por tu pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que cuando a lo mejor alguien está enfermo, dicen, no, esa persona está enferma, seguro por su pecado? Sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Sí, sí. En broma, de broma en broma, dicen por ahí, la verdad, se asoma y de momento, esa persona está enferma porque es su pecado. O a lo mejor nosotros estamos enfermos o alguna de nuestra familia y a lo mejor nosotros nos hemos dicho, ese es tu pecado, ¿no? Y así es lo que le decían a Elifaz, le decía a Job, le decía, mira, pues analiza tu vida, quizás sea el pecado que estás cometiendo. Y ustedes pueden decir que Job estaba así por su pecado, o sea, estaba enfermo, había perdido todo por su pecado. No. Entonces, ¿por qué fue? Porque Dios lo quería probar. Bueno, quería ver si de verdad lo seguía
solo por la riqueza. Exactamente. Si Job de verdad amaba a Amén, Dios, gloria a no nada más decía que lo amaba por todo lo que tenía. Como Abraham. Ándale, Como como Abraham. Abraham obedeció. Exactamente. También lo probó Dios. Como Y él también obedeció. Si más amaba a su hijo o a Dios. Exactamente. No amabas a Dios. Y amaba más a Dios porque estuvo dispuesto a sacrificar a su ¿Por qué? propio hijo. Porque te dio su hijo. Exactamente. Porque, Pues vamos a ver acá. Y porque él lo iba a sacrificar, Pero Dios dijo, no lastimes al muchacho. Exactamente, que no lo lastimar. Vamos a ver que hay una segunda definición que dice deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Es decir, los jueces que están en un juzgado y dicen y les llevan un caso, a lo mejor un caso de homicidio, o sea, de que mataron a alguien. Y entonces el juez escucha las dos partes, escucha quién mató, quién no, y al final de cuentas dice, bueno, yo voy a emitir un juicio, es decir, voy a determinar quién es culpable y quién es inocente. Entonces el juez agarra y dice, no, pues yo determino que esta persona es culpable. Así es con nosotros, todos en esta tierra, dice la palabra del Señor, que hemos pecado, que no hay justo ni a uno. Y fíjense que el único que pudiera juzgarnos, que tiene el derecho de Es juzgarnos es Dios. ¿Y ustedes creen que Dios nos juzga? sí. Porque Bueno, Él es todopoderoso, Él es grande. Porque Él es el dueño de esta tierra y Ándale. él puede ser todo. Tiene el poder, mas sin en cambio, Él no es como nosotros que rápido juzga. Sí va a juzgar a su tiempo, pero Él es misericordioso. Y dice que es tardo para la ira y grande en y misericordia. fíjense que Él no el nos... diablo no nos puede juzgar. Pero No. igual el diablo puede hacer milagros. No, Bueno, no sí, puede. también. Sí, el diablo también tiene poder. Dios le otorgó cierto poder, pero nunca va a ser superior a Dios. Dios es todopoderoso. Y digamos que en algún momento el diablo puede dar un poder a cierta persona para que pueda hacer un milagro. Pero eso no quiere decir que sea de Dios, eso no viene de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener discernimiento para saber si es bueno o es malo. Imagínate que hay una persona que hace un milagro en nombre de la muerte. ¿Ustedes creen que es de Dios o no es de Dios? No, porque entonces ya acá nosotros creemos que Jesús es el que vino a esta tierra y gracias a Él es que nosotros somos sanados, es que nosotros somos curados y eso lo encontramos en Isaías 53, en los sufrimientos del siervo de Jehová. Y bueno, ya nos salimos del tema, eso no estamos hablando, Carlitos, estamos hablando acerca de juzgar. Entonces recordemos que el único que nos puede juzgar es Dios, más sin en cambio, Él no nos juzga. Nosotros somos pecadores, nosotros hacemos cosas malas, mentimos a nuestros padres, gritamos a nuestros amigos, les gritamos a nuestros papás, desobedecemos. Bueno, ¿cuántas cosas como pequeñitos podemos hacer? A ver, cada uno de ustedes, dígame Como mi hermanita. algo que ustedes hagan que digan, ay no, esto no es correcto delante de Dios. Pues por ejemplo, rezongarle a nuestros papás. Bueno, tú le Rezonga. rezongas a tu papá, bueno, yo también a veces. Aunque ya estoy grande, pero a veces también le rezono a mi mamá. Ay, mamá. A pegar a nuestras hermanas. Ah, Mateo dice que luego le pega a sus hermanos. Entonces tampoco es está bueno, correcto, eso es no es bueno. Y a ver, Carlitos. Yo quería decir que Algo a ofender a nuestros papás. Ah, sí, a veces se Ofender. Deben ofenden. juzgar a nuestros papás. Ándale, a veces quieren juzgar a los papás. juzgarlos. Decir, ay, no eres bien malo, papá, o eres bien mala, mamá. Eso no, Pero eso no es correcto. No es Fíjense correcto. que Era Dios... Ya no te quiero, papá, ya no te quiero. Ah, exactamente. Eso, exactamente, a veces luego... A veces dicen, ya no te quiero porque no me compraste X cosa que Tal querías, cosa. o un dulce, o Tal un cosa. juguete, o algo. O porque no me llevaste a una pizza. O porque no te Exactamente. compré una pizza. O porque no te... O no me compraste un celular. o porque no Ay, te compraste un celular. Bueno, ¿y cuántas cosas? Porque no me compraste un Daily Coffee. Un café, a ver, Carlitos luego se enoja porque a él no le compran un café. Pero bueno, ante todo ello nosotros podemos ver que Dios no nos juzga, al contrario, Él nos ama de una manera tan, pero tan grande, que Él sí dio a su Hijo unigénito, al único Hijo que Dios tiene, Él lo dio para que Él viniera a esta tierra para salvarnos. ¿Ustedes creen
que fue bonito de que Dios dijera, ah, pues manda a mi hijo para que muera, para que toda mi ira caiga sobre él, para salvar a los demás. No. No, entonces Dios, en lugar de juzgarnos, ¿qué hizo? Nos amó, dice San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16, exactamente. Entonces imagínense cómo es Dios tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso, tan bondadoso con cada uno de nosotros, que no nos juzga, sino todo lo contrario, nos ama y quiere que cada uno de los que nos están viendo, cada uno de los que estamos aquí, procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos gozar de una vida eterna. A ver, dime, Mateo. Hay que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Exactamente. Muy bien. Y algo muy importante que vamos a tocar el día de hoy es que si nosotros hemos juzgado a otros, debemos arrepentirnos. ¿Y por qué no, si conocemos a esa persona, pedirle perdón? Decirle, mira amiguita, mira amiguito, mira papá, mira mamá, perdóname porque te he juzgado. Ya aprendí que yo no soy quien debe de juzgar, sino lo único que puede juzgar es Dios. Y al contrario de nosotros, Él nos ama, que nos da salvación. Me dijo algo que me dolió, pero lo perdoné, pero reporté, no me acuerdo que el otro día, pero me dijo igual la misma cosa que Que te lastimó. Que me lastimó, pero ya lo había perdonado, porque me dijo... Ya, bueno, está bien que tú hayas perdonado, pero no de cada cosa que nosotros nos hagan no debemos de juzgar. Simplemente, si Él ya te pidió perdón, es una acción muy importante, que Él reconoció que no hizo lo correcto y que entonces ya te tuvo que perdonar. Sí, tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Imagínense, tú apenas perdonaste 2 veces, te falta muchísimo. Y no hablamos de que 70 veces 7 en toda tu vida, sino en un solo día. Nosotros debemos perdonar 70 veces 7. Entonces imagínense, ahora vamos a ponernos a pensar, ¿hemos nosotros juzgado a alguien? A lo mejor vimos a una niña que no nos cae bien y ¿qué pasó? Que empezamos a murmurar y le dijimos a otra amiguita, mira esa niña cómo viene, mira, no tiene buena ropa, o mira, no sé, me cae mal, es muy presumida. Luego pasa mucho entre las niñas y la juzgamos y todavía, por si fuera poco, le decimos a otra amiguita, no le hables. Y luego, por ejemplo, los niños también juzgan a otros niños y hasta hacen complot entre ellos y se hacen bolita y ya le dicen, tú no le hables a ella, porque si tú le hablas a ella o a él, nosotros ya no te vamos a hablar, ya no te vamos a querer, ya no vas a jugar con nosotros, y eso no es correcto. Ninguno de nosotros debe hacer ese tipo de cosas. Nosotros debemos amar a los niños. Algunos me decían, cuando todavía iba en el Alfredo Norman, me decían, si le dabas a ella, pues, ya no, lo que dijiste, pues ya no vamos a jugar contigo y todo eso. ¿Y qué hiciste tú? Pues sí le hablé, ya no Sí, jugaron, no jugaron conmigo. Sí, yo me acuerdo que tú nos dijiste eso, que porque le hablaste a un niño, a Rodrigo me parece, Ajá. y ya, entonces los demás ya no te quisieron hablar a ti, pero tú seguiste jugando con ellos y ya después ya te empezaron a hablar otra vez. Sí, pero porque... Pero es una acción muy importante que todos los pequeñitos debemos tomar en cuenta. Nosotros no debemos juzgar por la condición de cada persona, no debemos de juzgar por su religión, no debemos de juzgarlos por su situación económica, por cómo vienen vestidos, por cómo son las personas. Muchas veces los niños tienen un temperamento, un carácter a causa de todas aquellas cosas que han vivido en casa. Muchas veces ellos no tienen unos papás como ustedes que se aman, que se quieren, que se respetan. No, ellos también a lo mejor están pasando por alguna necesidad, a lo mejor no hay alimento en casa, a lo mejor sus padres los golpean y los maltratan, o sus papás no los quieren o no les hacen caso. Entonces muchas veces los niños son así porque hay una razón. Entonces, en lugar de ustedes juzgar a esos pequeñitos, pueden ir y decirle, ¿te podemos ayudar en algo? Y ya si no quiere, pues bueno, podemos orar por ellos. Pero siempre es bueno que nosotros enfrentemos ese tipo de cosas. Entonces, a ver, ¿qué es juzgar? Volvamos de nuevo. Formar un juicio. Juzgar a alguien y que le duela. Se llama tomar
opinión. Opinión hacia Formarnos una opinión acerca de una persona cuando nosotros no la conocemos, no sabemos nada de ella. Entonces, ¿cuál es aquí lo que nosotros debemos aprender? A ver, Jani, ¿qué es lo que tú aprendiste con esta palabra clave? Que no debemos, Pásale aquí, por favor. que no los debemos de juzgar porque puede que estén pasando alguna situación difícil. Exacto. ¿Y qué debes hacer? Apoyarlos. Hemos llamado a preguntarles si tienen algún problema para Si cómo te dicen- ayudarlos. Ajá, para ayudarles. Si te dicen, no, gracias, no te pasa nada, ¿qué debes Pues hacer? hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos, pero siempre hay que ofrecerles una ayuda, porque nosotros también Dios nos ha ayudado. Pasa a tu lugar, a ver, Carlitos, pasa por aquí. Bueno, primero Mateo, pasa por aquí, Mateo. ¿Qué es lo que has aprendido el día de hoy, Mateo, con la palabra clave? Que no hay que juzgar a los demás por su apariencia, Ajá, Amén, gloria a Dios. ¿Y qué más? porque solo Dios nos puede juzgar. Ándale, Amén. perfecto. A ver, Carlitos, ¿qué has aprendido el día de hoy con la palabra clave? Nada más y la palabra clave. Hoy aprendí de que no tenemos que juzgar a alguien más porque le duele y algunos piensan mal de que le di cuando llegues a tu casa, piensas mal porque le defendiste y así piensas mal. También sientes feo en tu corazón de que ofendiste a otra Ajá, persona. y algunos sienten bien feo y hasta lloran, le piden de Dios que les perdone. O bueno, y si tú, por ejemplo, Carlitos, ofendiste a alguien, ¿qué debes hacer? O más bien juzgaste a alguien sin conocer lo que debes hacer. Sí, igual. ¿Qué debes hacer? Si tú juzgaste. Orar por mí. Ahora También, sí. Sí, Decirle a toda Dios la que te razón. ayude para que no seas así. Claro que sí, debe uno pedirle a Dios. Muy bien, Carlos. Porque cuando tenemos una vida cristiana, vemos una luz que nos alumbra. Amén. Nosotros debemos ser una luz que alumbre al mundo, porque Cristo ya mora en nosotros y Cristo es el que nos da esa luz a nosotros. Y tenemos siempre que seguir adelante. Si nos tropezamos, tenemos que seguir adelante porque el diablo nos atenta. Exactamente, nos pone tentaciones para que nosotros cometamos cosas que a Dios no le agradan, pero tenemos que pedirle a Dios que nos aprendí ayude. de juzgar de cuando le duele a alguien, como alguien que me juzgue a mí. Ajá. Y cuando llega a su casa, siente feo. Claro, nosotros debemos ponernos en su lugar. Si a mí me juzgaran, ¿cómo me sentiría? Exactamente. ¿Cómo te sentirías tú si yo digo, ay no, Jani, a Carlitos no le vamos a hablar porque es bien berrinchudo? ¿Qué vas a sentir? No, pues voy a orar por ustedes. Amén. ¿Y qué más? Pero vas a sentir feo, ¿verdad? Pues sí. Entonces lo que tú debes hacer es que no juzgar a los demás para que los demás no sientan feo y pedirle a Dios que sea Él el que los ayude. Como dicen, te debes de poner en los zapatos del otro. Amén. Exactamente, Sí, es un sí, dicho, cierto. es un dicho popular, Pero es sí, aplicable. muy aplicable el día de ahorita, ¿no? Y pedirle a Dios, decir, bueno, si yo pasara por esta situación, ¿qué es lo que me gustaría que hicieran por mí? Orar por mí. Orar por mí, porque alguien Exactamente. llegue y se acerque y dice, yo puedo orar por ti, te puedo ayudar, te puedo colaborar. Porque, Bueno, pues porque todavía recuerdo que hasta ahora creo en Dios porque Él me sanó de una hernia. así es, Dios nos ha sanado, Dios nos ha ayudado. Me- Pásale a tu lugar ya, Carlitos, porque ya terminamos con la palabra clave. Si no, el tiempo transcurre demasiado y luego nos gana el tiempo. Así dejamos el lugar a nuestra hermana y recordemos siempre que no debemos juzgar, sino que debemos ser juzgados. Que el Señor les bendiga. Bueno, pues, ¿cómo le decimos a nuestra hermana Brenda? Que Dios La bendiga y que se siga esforzando por compartirnos la palabra clave. Bueno, ya vimos cuál es la palabra clave del día de hoy. Juzgar. Bueno, ya vimos que no es bueno. Bueno, ahora vamos a ver, nos toca la conclusión del tema 5 y del tema 6. Ya nuestros hermanitos, como ya lo dijimos, ya dieron ese tema, gracias a Dios. Ahora lo que nos toca a nosotros es concluir con esos dos temas. Bueno, fíjense que es muy interesante. Dice nuestro tema general, la actitud del niño cristiano. ¿Cuál es el tema general? La actitud del niño cristiano. Ese es el tema general de esta semana. Pero nosotros, como ya estamos viendo la conclusión, estamos viendo aquí un dibujo. ¿Cuál debe ser la primera actitud del niño cristiano?
juzgar. no acusar, ¿Qué está haciendo esta pequeña? la está acusando. Acusando, Está ¿verdad? señalando como que... ¿Cuántas veces en nosotros, fíjense, esta niña se ve que está hasta enojada o acusando a esta Y la otra pequeña? está sensible. Ajá, ¿y qué está haciendo? Llorando. Está llorando, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes lo han vivido en la escuela? Que a veces alguien hace una travesura, algún pequeño, y llega la maestra y dice, ¿quién lo hizo? Y todos los niños corren, él, y lo señalan, él lo hizo, y muchos ni lo vieron, pero como los demás lo están haciendo, ustedes también dicen, sí, él lo hizo, él lo hizo. Y a veces pequeños que acusan Tienen que decir la verdad. sin que exactamente les conste, sin que lo hayan visto, dicen así, y miren qué feo es, y qué triste para la niña, porque miren, ella está sentadita y está llorando y esta niña la está acusando. Seguramente ella dijo, no, ella tiene la culpa. Es fácil a veces como niños, ustedes, que culpen a otros, pero ¿qué pasa cuando los culpan a ustedes? ¿Qué sienten? No es grato, ¿verdad? Fíjense que alguna vez pasó ahí en la iglesia de un niño, que nosotros estábamos en oración, y como ustedes saben que del salón de los niños para el templo pues hay una puertita. Y entonces a estos niños se les dijo, quédense, ahorita vamos a ir a entregar el ayuno la maestra que le correspondía ahí bueno, en este caso me correspondía a mí estar con los primarios superiores, y yo les dije a los niños, quédense quietos, no estén de traviesos, yo voy a ir a entregar mi ayuno y regreso con ustedes. Y fíjense que yo me fui a entregar mi ayuno, y cuando los niños, pues no sé si estaban jugando y después se les ocurrió ir a asomarse por la puerta, y entonces yo entrego mi ayuno, me regreso, voy a entrar por la puertita y me jalan la puerta, no me la dejan, yo la jalo para abrirlo y los niños me la jalan para cerrarla, y yo la jalo para abrirla y ellos la jalan para cerrarla, hasta que alguien dijo, es la hermana José, y entonces sueltan la puerta, pero yo vi ahí todos los niños que estaban participando, que estaban cerrando la puerta. Pero ¿qué creen? Que cuando yo les dije, a ver niños, ¿quién fue el que me estaba...? Yo ya había visto, porque sí vi, me dio tiempo de ver. A lo mejor algunos se me fue, no lo vi, pero la mayoría sí vi quiénes eran. Y yo les pregunté, a ver niños, ¿quién se levantó y vino a abrir y cerrar la puerta y no me dejaba pasar? ¿Y qué creen? Que varios niños acusaron a un solo niño. Dijeron, este niño fue el que se levantó, el que abrió, y todos los que habían participado, todos estaban acusando al otro niño, pues que también había participado. Y este niño se puso a llorar, porque como todos lo estaban acusando, todos decían él, y hasta lo señalaban, pues el niño se puso a llorar. Y yo les dije, no niños, no deben de ser mentirosos, porque sí es cierto, él también fue, pero ya les nombré, tú, ya les dije, yo vi, todos ustedes estaban aquí en bolita, jalando la puerta, cuando yo la abro rápido, así la sueltan, yo me doy cuenta de todos los que están ahí. Entonces fíjense a veces qué triste es que a veces participan en esa situación, pero no quieren reconocer su parte de culpa. Pero sí, cuando nos toca o tenemos la oportunidad de acusar a alguien, lo hacemos con toda maldad, y eso no es bueno. Recuerdo que en mi escuela, cuando todavía seguían en Alfredo Nabel, unos amigos se levantaban y iban a ver, pero nuestra maestra nos cerraba la puerta y ella se iba a ver unas cosas, y los niños abrían, y cuando venían cerraban rápido la puerta y se sentaban. Ándale, para que la maestra no se diera cuenta quiénes sí se iban a abrir. Fíjense que eso no es bueno, pero aquí miren, por ejemplo, esta pequeña, yo les digo esto porque no es bueno que cuando a nosotros nos acusan nos sentimos tristes, y hay niños que pues son muy sensibles y hasta se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque los están acusando por algo que a lo mejor sí hicieron, pero no nada más ellos, sino todos participaron, y cómo es posible que nada más acusen a uno. Pero a veces cuando a uno le corresponde que lo acusen, pues no le agrada, pero cuando uno puede acusar, ¿cómo sí le agrada acusar a los demás? Eso no es correcto. Fíjense que eso pasó con Job. Ahorita mi amor, ahorita me comenta, si no, no aventajamos. Fíjense que ahorita, leyendo la palabra de Dios en el capítulo 5, dice la palabra que, ¿cómo se llamaba el amigo de Job? Acuérdense que tiene 3 amigos, Elifaz, este amigo de Job, dice la palabra, acuérdense que vinieron 3 amigos a consolar a Job.
Uno era Elifaz, otro era Bildad y el otro era, ay, no me acuerdo, si ahorita nuestra hermana Brenda nos los investiga, era Elifaz, Bildad y Sofar, creo. Sí, creo que era Sofar. Estos tres amigos, pero fíjense que aquí en el capítulo 5 de Job, a ver si buscan rápidamente en su Biblia, en Job capítulo número 5, nos vamos a poder dar cuenta que el título es, desde el capítulo 4, Elifaz reprende a Job. Elifaz reprende a Job. Y fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor, que se exhorta a Job. Es decir, su amigo lo exhorta, le llama la atención, le hace ver que Job era un insensato y que no reconocía que el pecado se juzga, que la ira mata, que la envidia consume, que la insensatez es objeto de maldición, y que le decían su amigo que no se trataba de algo físico simplemente, sino que procedía del pecado del hombre, es decir, del pecado de ¿quién? De Job. Su amigo le estaba diciendo ahí, acusándolo, ¿verdad? Por eso estamos, que nosotros, la actitud de los niños es no acusar. No deben acusar cuando algo no. A ver, nuestra hermana, si nos comenta, si eran los tres amigos, así como dijimos. Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Entonces, ya vimos que es Elifaz, que en otro Bildad y Sofar. Tres amigos que vinieron a ver a Job, pero aquí habla primeramente de Elifaz, que reprende a Job, que le dice, a ver Job, tienes que reconocer que tu pecado, que has pecado contra Dios, para que Dios te sane. Tú necesitas arrepentirte, tú necesitas pedirle perdón a Dios para que Dios pueda sanarte. Y fíjense que Job se sentía triste porque de alguna manera Job sabía que él reconocía que esa prueba era de Dios, que las aflicciones venían de parte de Dios. Él lo sabía, que eran juicios de Dios. Pero él decía, Job, pero ¿en qué pecado? O sea, ¿cuál es mi pecado? O sea, Job sabía que no era exento de pecado, porque la palabra de Dios dice que aquí en esta vida y en este mundo no hay justo ni aún uno. Mas sin en cambio Job sabía que él vivía una vida recta delante de Dios. Acordémonos en el capítulo 1 cómo dice, en el capítulo 1 cómo era Job. Dice, hubo en tierra de Uz 1:1 un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces fíjense cómo si era un hombre apartado del mal. Por eso él decía, pero ¿por qué me acusas? Le decía a su amigo Elifaz, ¿por qué me acusas? A ver, dime, tú me estás acusando porque Elifaz, todo su argumento de él se basaba en la perfección moral de Dios, por lo que dice que él exaltaba la grandeza y la bondad de Dios. Pero fíjense que Elifaz insistía una y otra vez en que su consejo de él para con Job era, le decía, mira, si tú te arrepientes, entonces Dios te va a sanar. Y le insistía tanto y le decía, pero, o sea, tú tienes la solución en tu mano, Job. O sea, tan solo con que tú reconozcas tu pecado, tan solo con que te arrepientas de todo corazón, Dios te va a perdonar. Y fíjense cómo le dice, para que tú puedas volver a ser feliz, te aconsejo que admitas tu pecado y que vuelvas a Dios. Pero Job se sentía, imagínense que con el dolor, se sentía atribulado, se sentía solo, se sentía triste, el dolor que tenía de la enfermedad y todavía sus amigos acusándolo. Lo que te pasa es porque tú tienes la culpa. Y fíjense qué triste es realmente cuando lejos de que unos amigos vinieran y hablaran con él, lo consolaran, no, lo estaban ellos acusando. Fíjense cómo de cierta manera, ¿cómo creen ustedes que se sentía Job?
que sus propios amigos tan cercanos triste. lo estuvieran, sí se sentía triste, lo estuvieran acusando, le estuvieran insistiendo una y otra vez de continuo que él tenía pecado. Y fíjense que Job sabía que las pruebas proceden de Dios, él estaba consciente, él no estaba indiferente, incluso él creía que se trataba del juicio de Dios sobre él. Pero fíjense que eso a él le preocupaba, a él le afligía. Y en el capítulo 6 vemos cómo dice, él tenía una petición. La petición de Job era que Dios acabara el proceso que había comenzado. Y aún la muerte era deseable, aunque solo fuera porque sería una liberación del inevitable curso de los acontecimientos. O sea, de pronto llegaba y decía, bueno, pues a lo mejor muriendo, pues así ya se me van a quitar estos dolores, no porque quisiera matarse y decir, ay, ya no quiero vivir, no, sino porque él decía, por lo menos para que un tiempo se acabara ese sufrimiento que él estaba pasando. Pero fíjense cómo Job no podía encontrar ninguna base de pecado para su sufrimiento. Y entonces tuvo que decirle a su amigo, bueno, a ver, si tú me acusas, si tú dices que yo soy culpable, en el capítulo 6, del verso 24 al 30, de estos versículos, Job le dice a su amigo Elifaz, a ver, enséñame, hazme entender en qué he errado, en qué estoy mal. A ver, dime tú que me estás diciendo que es por mi pecado. Dice, a ver, enséñame. No es que Job estuviera admitiendo su pecado, no, sino que estaba de alguna manera diciendo a sus acusadores, si he pecado, muéstrenme en qué, díganme en qué, para que entonces yo lo pueda enmendar. Y fíjense cómo a veces nosotros, hermanos o pequeños, como cristianos, a veces somos así. Sabemos de alguien que se enfermó en la iglesia y ¿qué decimos? Ay, no, es que ese hermano es bien pecador, seguramente cometió algo, hizo algo, que por eso Dios se enojó con él y lo está castigando. A veces decimos, no, pues yo creo que sabemos que hace cosas que no son correctas delante de Dios y ahí está el fruto de lo que hizo. Pero fíjense, por eso nuestra hermana nos estaba mostrando hace ratito acerca de no juzgar, acerca de que nosotros no somos nadie para hacer juicios por adelantado cuando realmente no sabemos. Fíjense que lo que aquí él estaba pidiendo, Job estaba pidiendo, es ser consolado. Fíjense que en el verso, a ver, Jane, dale lectura el capítulo 6, el verso 14. ¿Qué dice esta parte de la palabra del Señor? Job 6, 14. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Fíjense, Elifaz le estaba haciendo o quería que Job reconociera que él se había apartado de Dios, que él se había olvidado, se había alejado de Dios. Y fíjense que aquí en este verso Job le dice a su amigo, bueno, el atribulado es consolado por su hermano, por su amigo, aun cuando se hubiera apartado de Dios. Pero este no era el caso de Job. Él no se había apartado de Dios, porque como ya leímos en el verso 1:1 que dice, era un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que le sobrevinieran estas situaciones? Pero él decía, pero aún así, si yo me hubiera olvidado de Dios, ustedes como mis amigos vendrían a consolarme, vendrían a ser bondadosos, compasivos, misericordiosos. ¿Por qué me están acusando? No es bueno que nosotros como hijos de Dios, pues acusemos a un hermano, a una hermana, tanto en la carne como en el espíritu, porque a veces nuestros hermanos en la iglesia, pues somos fáciles de estirar la mano como esta pequeña y acusar. Cuando realmente la palabra del Señor, leímos ahí en San Mateo 7:1 que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. También en San Lucas 6:37 dice, no condenéis para que no seáis condenados, sino dice, perdonad para que seáis perdonados. Entonces, amado pequeñito que nos estás viendo, si tú sabes de a veces fíjense que es triste, pero ciertamente hay adolescentes o jóvenes o pequeños que tienen un carácter pues muy difícil,
que tienen un carácter explosivo y que de todo se enojan y que a veces les dicen una cosa y ya están ofendiendo y ya están respondiendo, y cuando algo les pasa, hay niños que hasta dicen le merecen. Apenas bueno. le quedó, qué Qué bueno, bueno. porque él es un niño muy grosero, es un niño muy, muy violento. Qué bueno que le pasó eso. Mas sin en cambio, la actitud de un verdadero niño cristiano es no acusar, dejarle esto a Dios, no a nosotros. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo debemos vencer el mal nosotros? Con el bien. Con el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese niño que es violento, que es agresivo, que es enojón? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por él y hablarle bien. Si él te ofende, tú no lo ofendas. Si él te dice alguna grosería, tú no le vas a decir una grosería. Si él te juzga, no. Él te juzga, tú no tienes por qué juzgarlo. Y hay un texto que nos aprendimos de Colosenses 4:6, que hoy te van a pasar nuestros pequeñitos a decirlo, si es que se lo aprendieron. A ver, a ver quién ya se lo sabe. Bueno, vamos a darle un repaso rápidamente a Colosenses 4:6, que dice así la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué dice la palabra del Señor que nuestras palabras deben de ser siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno? Porque a cada uno no le vamos a decir las mismas cosas, porque aunque estén pasando quizás la misma tribulación, pero es por diferentes causas y razones. Ciertamente, hay veces en que el Señor permite ciertas pruebas en nuestra vida porque nos hemos alejado de Él. Sí, es cierto. Hay quien a lo mejor se ha alejado por 1 año, 2 años de la casa de Dios, y precisamente Dios trae algo a su vida. ¿Para qué? Para que se acuerde de Dios, y como dice la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es cierto que hay pruebas para disciplinar, porque a veces no entendemos, porque somos rebeldes, porque somos desobedientes, pero no siempre es por eso. Acuérdense del ciego, cuando uno de sus discípulos le preguntó: oye, maestro, ¿y está así porque él pecó, porque sus padres pecaron? ¿Y qué dijo el Señor? Ninguna de esas dos cosas. Está así para que el nombre de Dios sea glorificado. Y ese sería el caso de Job. Estaba pasando eso no porque fuera pecador, no porque fuera rebelde, no porque fuera malo, sino porque Dios lo había permitido para que el nombre de Dios se exalte, de que sí hay un remanente, de que sí hay un pueblo escogido, de que aún a pesar de todas las cosas hay quien confía en Dios, hay quien espera en Dios, hay quien su confianza la deposita en Dios, y que pase lo que pase, Él no se vuelve para atrás, sino que se mantiene firme en el camino. Precisamente era el caso de Job. Entonces, a veces Dios permite también que suceda algo en la vida de alguna persona, porque quiere que crezca en la fe. Hay muchos débiles, hay muchos hermanos que con poquito se lastiman, hay muchos hermanos que con poquito ya no quieren ir a la iglesia, o que si alguien no los saludó, o etcétera, y etcétera. Y a veces Dios permite ciertamente en la vida del cristiano para que madure, para que crezca, para que no sea como niño fluctuante, como dice la palabra, no que se lleva por doquier viento de doctrina, sino que su fe la mantenga firme en el Señor. Entonces, precisamente son cosas que Dios permite en la vida de cada uno. A ver, Jani, ven a decir el texto. Pues yo ya lo dije. A ver, Carlitos quiere venir a decirlo. Pásale por acá y di el texto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Amén, gloria a Dios. Pues con la ayuda de Dios, los pequeños aquí tratan de aprenderse el texto. A ver, Jani. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. A ver, Mati, pásale por aquí.
con la ayuda de Dios, pues vamos a decir nuestro texto. Es un texto muy hermoso para que cuando queramos acusar o hacer algo nos acordemos de cómo deben ser nuestras palabras. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Amén. Pues que Dios bendiga a los pequeños, a ver nuestra hermana Brenda también, que diga el texto. Pues todos de alguna manera tenemos a veces ocupaciones, pero con la ayuda de Dios, pues vamos repasando el texto en lo que estamos haciendo nuestras labores, porque siempre es de grande bendición aprender la palabra del Señor, grabarla en nuestro corazón, en nuestra mente, para echar mano de ella cuando la necesitamos. Nuestra hermana. Dios y la bendita palabra del Señor sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Que Dios bendiga a nuestra hermana, los pequeños la ayudaron, pues gracias a Dios, porque todos es para la honra y gloria de nuestro Señor. Entonces fíjense cómo debe de ser nuestra palabra. Entonces si sabemos de alguien que está enfermo, no vamos a llegar y le vamos a decir, ay, pues estás así porque pues tu pecado, porque eres malo, porque eres grosero. Imagínense que está en su lecho de dolor, y que nosotros lleguemos con esa palabra, pues prácticamente, como dice, vamos y lo estamos matando, lo estamos tirando más de lo que se encuentra. Y en ese momento una persona que está enferma, que está pasando una situación difícil, lo que menos necesita es que lo estemos acusando. Lo que necesita esta persona es palabra de consuelo, porque Dios está tratando con ella a través de lo que está sucediendo, lo que le está pasando. Esta persona necesita que nosotros le llevemos palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de consuelo, y con la palabra del Señor, leyéndole la palabra, orando por ella, animándola para que siga en el camino del Señor. Porque la palabra del Señor dice que Dios no nos da una carga que no podamos soportar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros tenemos que estar ahí al pendiente con todo aquel que lo necesita. Entonces, pequeños, nuestra actitud como pequeños, como cristianos, ¿qué debemos de hacer? No acusar. No acusar. ¿Por qué dice la palabra del Señor que esa se la debemos de dejar a Dios, no nosotros, pequeñitos? Nunca hagan esto, lo que está haciendo. A lo mejor aunque ustedes hayan visto, tampoco debemos de juzgar. Ni tampoco deben de juzgar, ni acusar a alguien diciéndole, pues es que tú eres así, tú eres así. Dice la palabra del Señor, considérate a ti mismo. Acuérdense de la regla de oro. A ver, ¿quién se sabe la regla de oro de los pequeños? A ver, vente para acá. Lo digo al revés. Bueno, la idea que tengan de la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Exactamente. Bueno, Jani dice que la regla de oro es: trata a los demás como quieres a ti que te traten. Mateo dice: ama a los demás para que te amen. Respeta a los demás para que te respeten. Sé comprensivo para que sean comprensivos contigo. Que los perdones para que ellos te perdonen. Exactamente, tú debes ser perdonador para que ellos también te perdonen. Si tú aprendes a pedir perdón por alguna cosa que hayas hecho, bueno, pues ellos también, cuando algo te hagan, también te van a pedir perdón. Pero si tú eres una persona que no sabes pedir perdón, que no sabes reconocer que has faltado, pues tampoco van a ti a reconocer algún día también esa parte de cosas que te hayan hecho. Entonces es necesario que tú como niño no seas acusador. ¿Quién es el acusador de nuestras almas? El diablo. El diablo. Qué feo es ese. El diablo, acuérdense que el diablo fue el que le fue a decir a Dios. Ay, sí, dice, Job te ama porque es rico. Job te ama porque le has dado mucho. El acusador de nuestras almas es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Entonces, pequeño, cuando tú estiras la mano y de todo acusas, estás siendo instrumento de Satanás. No lo hagas, pequeño. Es muy duro, pero no lo debes de hacer. De lo contrario, si ves que alguien hizo algo y lo acusan los demás, a lo mejor te preguntan, ¿tú lo viste? No, pues sí lo vi. Y es que si lo hizo, pues hay que decir la verdad. Pues sí tiró esto, hizo algo, pero no lo hagas con el afán de hacerlo sentir mal.
de que acuses y que quieras que todo el peso de la ley le caiga, porque cuando te suceda a ti, lo mismo te van a hacer. Dice la palabra del Señor que con la vara que midas serás medido y hasta un poco más. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra del Señor, no debemos nosotros ser acusadores, juzgar a los demás, porque Dios no nos ha dado ese poder. Él no ha dicho, pues sabes qué, juzga esto. No, el que lo va a hacer es Dios. Nosotros, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Sensible. Debemos nosotros tener ese sentimiento de compañerismo, de amor hacia aquel que está siendo disciplinado, porque ya vimos que muchas de las veces sí están siendo disciplinados. Job no estaba siendo disciplinado, estaba siendo probado, mas sin en cambio era el momento que sus amigos pues lo abrazaran, que sus amigos lo comprendieran, que le dijeran, mira, estamos aquí contigo, vamos a orar, vamos a rogarle a Dios para que te levante, para que te quite esa enfermedad, o para que se haga la voluntad de Dios en tu vida, que Job se sintiera apoyado, pero lejos de sentirse apoyado, se sentía, ¿cómo se sentía él? Triste, se sentía más que nada. Yo digo que pensaban que lo estaba culpando del pecado y él no tenía ningún pecado. Él lo estaban culpando y él se sentía triste, porque decía, ¿cómo es posible que mis amigos que me conocen, que saben cómo soy, son los primeros que me están acusando? Pues ¿qué me espero de la demás gente? Entonces nosotros debemos ser comprensivos con todo aquel que lo necesita. Acuérdense que la palabra del Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. Fíjense, si alguien te ofende, si alguien te hace algo, en vez de que te enojes, ¿qué debes hacer? Amarlo, orar por él. A lo mejor hay un niño, una niña en la escuela que te molesta y que no te deja en paz. Debemos orar por ella, decirle, mira Señor, pues hay tal niña, tal niño que me molesta mucho en la escuela, yo no le hago nada, yo nunca me meto con ella, pero Señor, yo quiero que tú lo salves también. Yo quiero que tú la perdones o lo perdones, y deben orar por esos pequeños, no, ay, es que él me hizo esto, ay, es que él me hizo, y todo el tiempo nos estamos acusando. No, de lo contrario, nosotros debemos orar por ellos. A ver, pásale, Mati. Porque le dije a mi mamá que yo ya no quiero volver a mi escuela porque en mi escuela mis compañeros se vuelven groseros. Contigo. ¿Pero qué tienes que hacer ahorita? Orar por tus Pero compañeros. dice mi mamá que También no vaya a ser que tú les pegues. Ajá, sí, cierto, pero ¿cómo se llama? Tú debes orar por tus compañeros. Dios es poderoso y puede hacer muchas cosas. Lejos de que al rato todos no te quieran, al rato vas a ver que todos te van a apreciar, pero tú debes de ser sensible, amable, respetuoso con ellos. Entonces, ¿cómo ellos van a decir, ay, no, pues este niño, le hacemos cosas y lejos de que se enoje, se ríe con nosotros o nos ayuda cuando puede, y lejos de que se enoje con nosotros porque le hacemos maldad, ¿qué hace este niño? Pues no se enoja con nosotros, cuando le hablamos nos contesta bien, le pedimos un favor, lo hace. Entonces, ¿cómo debemos nosotros vencer al mal? Con el bien. Entonces vamos a hablar por Mateo para que también en sus compañeros, si regresa a la escuela, pues para allá no le estén molestando. Pero también, Mateo, tú tienes que poner mucho de tu parte en tratar de ser luz. Acuérdate que la palabra del Señor dice que nosotros somos luz en este mundo de tinieblas. Entonces, ¿tú qué debes de hacer? Ser diferente a tus compañeros. Lo que ya vimos, trátalos bien, respétalos. Si puedes ayudarlos, no los juzgues, no los acuses de todo, sino de lo contrario, trata de ganarte el cariño de tus compañeros. Entonces, fíjense cómo eso le pasaba a Job, y él sí se enojó mucho después. Llegó un momento en que, imagínense, con todo su dolor, su sufrimiento, y duro y dale que le estuvieran diciendo. Incluso llegó un momento en que Elifaz le dijo, bueno, si yo no hubiera pasado eso, yo confesaría mi pecado y le daría mi causa a Dios. O sea, como diciendo, no entiendes, Job, eso es lo que yo te quiero decir, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Pero Job decía, pero qué pecado, yo sé que no he hecho algo delante de Dios que amerite esto. Tanto los amigos de él no lo entendían como él no entendía por qué lo acusaban. Pero esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos de ser sensibles al dolor de los demás, debemos de ser sensibles al sufrimiento, a la aflicción del otro, a nunca alegrarnos de lo que le pasa a otro niño, a otra niña. Fíjense que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en donde hay muchos niños que tienen miedo acerca del coronavirus, no solo niños, sino adolescentes, jóvenes,
personas adultas que luego no quieren ni salir de su casa. ¿Por qué? Porque piensan que al salir se van a contagiar, le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? ¿Por qué creen No ustedes? saben a dónde Porque van. no- Exactamente, porque no saben a dónde va a ir a dar su alma, porque quizás están cometiendo pecado, que algo dentro de ellos les dice que si tú te mueres te vas a ir al infierno, por eso tienen miedo. Pero nosotros, que Dios nos ha salvado, debemos compartirles la palabra, decirles que Dios los puede salvar, que Dios los ama y no quiere que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, lejos de estar nosotros acusando, debemos compartir la palabra. Es tiempo de hablar de ella. Dice la palabra en San Marcos, me parece 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero hay que hablarle la palabra, hay que compartirle. Amados pequeñitos que nos ven a través de este medio, ¿cuál debe ser tu actitud de pequeños? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como niños cristianos? No acusar y ser sensible al sufrimiento. Esperamos, pequeño, que esta reflexión, esta conclusión te ayuden a entender que tú no eres juez, que tú eres compañero, que tú debes de ser amigo, que debes tender la mano al que lo necesita. Entonces, pequeño, te invitamos a que ores por todos los niños que tú sabes que están enfermos. Hay niños que tienen miedo a la oscuridad, hay niños que tienen miedo, pues que este mundo se va a acabar y que están pasando cosas difíciles. Tienen miedo estos pequeños y a veces lloran. Y uno los ve y dice, ay, hasta se burlan. Y le tienen miedo a la oscuridad. Y ay, hasta los asustan para que tengan miedo. Eso no debe ser tu actitud. Porque a lo mejor tú no tienes miedo y gracias a Dios, porque tú tienes a Dios en tu corazón. Y los cristianos, los pequeños, ya no tienen miedo. ¿Por qué? Porque Dios tienen en su corazón y no tienen miedo por eso. Pero, ¿por qué entonces tú te burlas del niño que ves que tiene miedo a la oscuridad, o que tiene miedo porque hay un niño grande que le quiere pegar, y hasta se ríen los niños de que, ay, mira cómo corre, o mira lo que le hace? No, pequeño, pequeña, si tú eres cristiano, esa es una actitud que a Dios no le agrada, y que un día el Señor te lo va a demandar. Y si no eres cristiano y estás viendo esta transmisión, quizás no conozcas de la palabra, queremos decirte, pequeñito, que eso Dios no le agrada, que Dios te ama y quiere que tú seas también amoroso con otros pequeños, pequeñas, que seas compartido y que ores por todo aquel que lo necesita, que tiendas la mano a un amigo, pero también a un enemigo, porque hay gente que dice, pero cuando venga no le voy a prestar, o cuando venga no lo voy a ayudar, y ya está planeando uno. No debemos de ser así. Lo demás lo debemos dejar en las manos de Dios. Fíjense que hay un texto que quiero compartir con ustedes de Efesios 4:29. Lo buscamos, pequeños, y le vamos a dar lectura. Efesios 4:29. Le damos lectura. 4:29. Efesios 4:29. Si ya lo tenemos, nos ponemos de pie. ¿Efesios qué? 4:29. Dice así la palabra del Señor. Puestos de pie, niños. ¿Ya? ¿Lo tienen? Ya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense, aquí hay esta palabra que me gusta y que dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto quiere decir que él habla del niño cristiano, debe de servir para instruir y para animar, entusiasmar a los niños, incluso aun cuando tengan que ser corregidos. Dice que así como apropiado y oportuno para toda ocasión, que ustedes como pequeños aprendan a dar una palabra de aliento. Dice aquí una palabra que sirva para enseñar, para animar, para entusiasmar a un pequeño. Fíjense que a veces muchos niños se desaniman y ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren ir a la escuelita dominical. Y a veces a lo mejor la maestra les dice, pues niños, vamos a visitar a tal pequeñito.
vamos a invitarlo porque ella no viene a la casa de Dios. Y a veces hay niños que dicen, ay no, hermana, es que es bien grosero, es que yo me lo encontré el otro día en la escuela y le dije, ¿por qué ya no vas a la casa de Dios? Y me dijo, no, porque a mí no me gusta, a mí me aburre. Y entonces, hermana, pues mejor no lo vamos a ver. No, de lo contrario, cuando la hermana de la escuela dominical les diga, pequeños, vamos a formar un grupito, vamos a ir a visitar a tal pequeño. Sí, hermana, ojalá ustedes sean de los que digan, yo voy a leer una porción de la Biblia, hermana, o yo voy a cantar un canto, o hermana, yo lo voy a invitar, yo le voy a decir, pues vamos, ven, regresa a la casa de Dios. Hermana, pues yo dirijo la oración. Qué bendición será para los pequeños que sientan eso en su corazón, que desde niños aprendan a ser sensibles a la tristeza, al dolor de los demás y aún a la amargura, que nosotros logremos a sacar a esos niños de ese lugar, porque es un lugar cuando los niños están amargados, cuando los niños están de alguna manera rebeldes, es bien difícil de verdad a veces tratar con ellos. Pero también aquí dice, hay otro texto que dice que las palabras, ¿cómo dice este texto? Yo hablo algo de suavizar, no me acuerdo bien, pero creo que es Proverbios 15. A ver, vamos a ver. Vamos a ver Proverbios 15, que dice 1 y 2. A ver si está aquí. Proverbios 15, el capítulo 15 le vamos a dar, sí, miren. Dice el 1, nos ponemos de pie pequeños, 15:1 dice así la palabra del Señor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Fíjense, la blanda respuesta. Si alguien viene y te viene diciendo, pero tú me acusaste, tú dijiste, y no, yo no. Sí, pero si también le digo, no, pero tú tienes si empiezo a gritarle, ¿qué pasa? Dice aquí que la blanda respuesta quita la ira, es decir, apaga ese enojo de la persona. Pero si ella me dice algo y yo le grito igual, ¿será que voy a apagar eso? Lo voy a encender más. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como niños? Debemos no acusar a los demás por ningún motivo. Aunque sepamos que, digamos que le pasó algo porque es muy travieso y todo, nosotros debemos ayudarlo a que no sea así y a ser sensibles al dolor de los demás. Esa es la conducta del niño cristiano. Aún si algo me hizo y a lo mejor lo acuso con mamá o con la maestra, pero no dice, es que él, y es que todos los niños ya lo conocen que es un grosero. No. A lo mejor le voy a decir, maestra, mire, el niño me quitó mi lápiz. Maestra, mire, aquella niña pues me puso el pie para que me caiga. Maestra, pues mire, para eso hay una autoridad superior a ustedes, pero ustedes lo deben de hacer con amor, no con ira, no con enojo, no decir, pues te lo voy a acusar para que lo castiguen. Y ya cuando la maestra le puso ahí a que lo castiguen, o a lo mejor no lo dejaron salir al recreo. No, a lo mejor le ponen orejas de burro, ¿a poco? Y ustedes se van a burlar de él, ¿a poco está bien? No. Como dijo Jani, hay que ponernos en los zapatos de los demás. Porque ¿qué pasa si al rato me acusan y me ponen las orejas de burro? ¿A poco me va a gustar que se burlen de usted? No. Entonces, cuando acusemos, aún debemos decirle a la maestra o a quien sea que nos pasó algo, pero con amor, para que ese niño se le corrija y me entienda que hizo mal, pero no lo vamos a hacer con enojo, ni con venganza, ni para que lo castiguen y nosotros nos burlemos. ¿Está bien? A ver, Mateo, ¿qué quieres comentar? Porque hay compañeros porque dicen, ya te voy a acusar, y el otro dice, no me acuses. Si no me acusas, te doy un dulce. Fíjense, a veces ahí también existe, ya desde pequeños empiezan a sobornar. No le digas a la maestra, como sé que te gusta mi lápiz, te regalo mi lápiz, te regalo mi goma, mi estuchera, y al rato llegan a la casa y dicen a mamá que lo perdieron. Y eso no es correcto, no. Si algo hizo que no es correcto, se tiene que decir, pero con amor, ya dijimos, para que lo corrijan y aprenda la lección. No para burlarnos de él, ni tampoco para decir, pues miren, los demás ya lo castigaron y luego hasta se ríen todos los niños. Esa actitud no debemos de tomar. Pues así, mis amados pequeños que nos están viendo a través de este medio, hemos concluido con estas dos
capítulos, el capítulo 5 y 6. El 5 es, no debemos de acusar como lo hacía Elifaz a Job, lo acusaba y quería que a la fuerza reconociera que había pecado y que se arrepintiera. Pero decía Job, ¿de qué tengo que hacerlo? En el capítulo 6 aprendemos que Job quería que fueran sensibles con él, que Job quería que lo consolaran, no que lo acusaran. Y si habían visto un pecado en él, pues que le dijeran cuál era. Porque si no, imagínate, pues arrepiéntete. Bueno, si sabes de algo, pues dímelo, porque yo no encuentro que yo haya hecho algo para que el Señor me castigue. Entonces debemos aprender en el capítulo 5 no acusar, en el capítulo 6 a ser sensible, a ser compañero, a ser de alguna manera amigo con los demás, aún con nuestros enemigos. A ver, cada uno de los pequeños van a pasar aquí para decirnos qué aprendieron el día de hoy. ¿Qué nos pueden comentar? Pásense para acá los tres. ¿Qué aprendieron de esta lección? A ver, Mati, ¿qué aprendiste? Arrímate tantos para allá. A ver, Mati, ¿qué aprendiste? Que tengo que ser sensible y no acusar a los demás. Amén, gloria a Dios. Cani. Pues que también, como dijo Mateo, no hay que acusarlos, pero tampoco los debemos de juzgar. También aprendí que no los debemos de juzgar porque, ¿cómo se llama? Nosotros no podemos juzgarlo, el único que nos puede juzgar es Dios. Amén, gloria a Dios. Y que no los debemos ser sensibles con ellos. Ay, ya me trabé. Que debemos de ser sensibles ante su dolor. Amén, gloria a Dios. Carlitos. Ya aprendí de esta lección de que no tenemos que juzgar a los demás porque es feo y cuando llegan a casa pues se empiezan a llorar y algunos hasta... Porque su conciencia les dice que hicieron mal, que no deben hacer así. ¿Y qué más? Sobre el tema, ¿qué más? Aprendí de que no tengo que decir, que no los tengo que acusar, que no los tengo que herir sus sentimientos. Amén, gloria a Dios, No, eso que sí. no que estoy vino a la tierra para morir y para que nuestros pecados sean borrados. Amén. Qué bueno, pues Carlitos, fíjense que nos decía algo, sí es cierto, no debemos herir los sentimientos de los demás. Y así como Cristo vino a morir para borrar nuestros pecados, nosotros también debemos ser amorosos con los demás. Pues nuestros pequeños han concluido, pequeño, esperamos que ahí en casita lo entiendas. Y vemos una vez más, tantito Jani, un poquito ahí, de que no tengamos esta actitud, que cuando acusamos hasta señalamos y lo hacemos con la manera de hacer sentir, como dice Carlitos, hacemos ¿cómo dijo? Herimos sus sentimientos. Y miren, pues a veces los hacemos llorar y a veces hay niños que de plano ya se sienten, ya que ya nadie los quiere, que nadie los acepta. Y es bien feo sentirse de esa manera, pero también... yo les quiero decir a mis hermanas y a mis hermanos en Cristo Jesús que tomemos también esa actitud de que no juzguemos a simple vista, que no creamos que lo sabemos todo y que a veces las apariencias engañan. A veces decimos, no, es que yo lo he visto, es que a mí me contaron, a mí me dijeron. No, hermano, eso es lo que Dios no nos enseña así. Que nosotros juzguemos a los demás por las apariencias o por lo que nos contaron. De lo contrario, que seamos sensibles al dolor de nuestros hermanos, de los que están pasando una situación difícil. ¿Cuántas de las veces Dios los está probando? Sí, cierto, a lo mejor Dios prueba nuestra fe, a lo mejor Dios prueba que nosotros que tanto le amamos, pero también hay veces en que Dios permite eso porque nos hemos alejado. Si tu situación es que tú te has alejado a Dios, vuelve a Él, reconcíliate con Dios. Renueva tus votos. No está perdido todo, amado hermano, hermana. Si estás pasando una enfermedad, una situación económica, problemas, a veces ya no sabemos a veces dicen que ya no te llueve sino te graniza, ya no sabes ni qué hacer. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer, hermano? Poner tus vidas en las manos del Señor, confiar en Él y decirle, Señor, hágase tu voluntad, pero dame fuerza para resistir. Y nosotros como hermanos en Cristo hay que tender la mano, hay que visitar a los hermanos que sabemos que están enfermos, hay que orar por ellos, hay que apoyarlos, mi amado hermano. Eso es lo que nosotros, la palabra de Dios nos enseña como hijos de Dios. Y si estás pasando por esa situación y a lo mejor nadie te ha visitado ahorita por todo lo que está pasando, hermano, pero ten por seguro que hay quien está orando, quien está rogando, quien está pidiendo por ti. Y si tú necesitas algo, pues pídelo, hermano.
porque hay veces en que no todos saben la necesidad que estás pasando, pero para eso somos un cuerpo en Cristo, para ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros y orar unos por otros. Pues amado hermano, ese es el consejo, y nuestra hermana Brenda pues que nos dé un consejo para nuestros hermanos jóvenes también, porque los pequeños pues ya concluyeron para ellos. Yo di la conclusión para los adultos, y nuestra hermana Brenda que nos dé esta conclusión para los jóvenes. Pues pasa exactamente lo mismo que con los pequeños, con la juventud, y creo que es más visto de que muchas veces en el departamento juvenil, por ejemplo, empiezan a hacer grupitos y se empiezan a dividir, y hay esa división entre tú no le hables a este grupo porque hay una niña que a lo mejor me trató mal, y ahí está este grupo, tú no le hables al otro grupo. Y bueno, a veces a causa de todo este tipo de cosas, de juzgar, de hablar mal, de ¿cómo se podría decir? Pues sí, de hablar mal a lo mejor en contra de los demás, o juzgarlos sin conocer su situación, sin conocerlos. Lo que se hace en el departamento, por ejemplo, hablando de departamentos, es que se empieza a dividir. Y ya no vamos con el propósito de adorar a Dios, de bendecir su nombre, sino ahora parece que ya nada más nos estamos juzgando unos a otros, y eso no es correcto. Lo que Dios nos pide es que debemos estar todos unánimes en un mismo sentir, porque tenemos un solo Dios. Entonces es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, que no debemos juzgar, porque a nosotros tampoco nos va a gustar que nos juzguen a nosotros. Entonces tomar en cuenta eso y tener este consejo de que es mejor orar por ellos, que es mejor amarlos, y en lugar de nosotros decidir juzgar, mejor nosotros decidir amar. Y yo creo que ese es el consejo más grande, amarnos unos a otros, porque al final de cuentas el Señor nos dejó ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, no puedo amar, y digo y quiero seguir este mandamiento, no puedo enojarme con los demás, porque sería como enojarme conmigo misma. Entonces, el consejo es amarnos unos a otros y dejar a un lado el hecho de juzgar a los demás. Amén, gloria a Dios. Pues yo creo que sí. Fíjense que rápidamente les comento, y a lo mejor algunos se van a sentir, pues, ¿cómo se podría decir? ¿Aludidos? No. Tristes. No, fíjense que les voy a contar algo. Pasó esto en un departamento, y lo que decía nuestra hermana, a veces con los jóvenes, yo creo que a veces no con los jóvenes, yo creo que pasa en todos los departamentos o en la iglesia en general. Fíjense que en un departamento juvenil había los jóvenes que se dividieron en 2 grupos, y pues a veces uno sin querer escucha comentarios, oye, y pues uno, pues qué puede decir, hermanos. Pero ahorita viniendo a lo que decía nuestra hermana, fíjense que un grupo era denominado el de los ricos, y otro era el pobre. Los pobres decían, no nos juntamos con ellos porque se sienten, porque creen que se visten mejor, porque tienen casa bonita, tienen carros. No, ellos no se juntan con ellos. Con los pobres no se juntan. Entonces los pobres aparte. Los que les decían, ricos decían, no nos juntamos con ellos. ¿Quién les manda a sentirse menos? ¿Quién les manda no tener su autoestima bien? Entonces imagínense que los que denominaron ricos decían, no nos juntamos con ellos porque se creen, porque tienen, porque no sé qué. Y los que los supuestamente ricos decían, bueno, ¿y quién les manda a los que ya se denominan pobres sentirse menos? Ese es su problema. Pues no, había esta división, y siempre se veía ese grupito, un grupo para acá y otro para allá, y de los pobres y el de los ricos. Y delante de Dios, ¿así nos ve Dios? Es una pregunta. ¿Creen ustedes que así nos ve Dios? No. Dios ve el corazón. Dice la palabra del Señor, Dios ve nuestro corazón, nuestro pensamiento. Pero Dios quiere que realmente nosotros seamos sinceros delante de Él, que le amemos, que le busquemos. No es malo tener ni no tener, pero lo que nosotros hacemos malo nosotros al crear esa diferencia. Pero realmente para Dios dice que no hay libre ni esclavo, ni judío, ni gentil, porque delante de Dios todos somos iguales. Entonces fíjense que lo que decía nuestra hermana, y ciertamente la palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos
es Es el el amor. amor. Amén. Entonces, hermanos, debemos procurar nosotros ese amor. El amor es el que debe prevalecer en medio de todos, hermanos, llámese niños, llámese jóvenes, llámese adultos o ancianos. El amor debe ser el fundamento de nuestra vida, porque Amén. acuérdense que Dios es amor. Entonces, dice otro texto que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted no ama y dice, no, pues yo tengo a Dios en mi corazón, es mentira, porque tenemos que amar. Pues esa ha sido nuestra conclusión, hermanos, pequeños, jóvenes. Deseamos en nuestro corazón que haya sido de bendición para su vida. No solo lo aprendas, hermanos, sino aplícalo, que es lo más importante. Ahora vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por los que han estado con nosotros. Pues gracias a Dios, hermanos, porque unos a otros oremos para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Bendito Dios, en esta tarde te damos gracias por esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, Señor, las intenciones del corazón, Padre. Mira, en esta hora nos ponemos en tus manos divinas. Hemos visto la palabra clave que es: no debemos juzgar para no ser juzgados. Hemos visto la conclusión del capítulo 5, que no debemos acusar a los demás, no debemos guiarnos, oh Dios, por las apariencias, porque las apariencias pueden engañar. Vimos en el capítulo 6 que Job pedía sensibilidad de sus amigos, pedía compañerismo, pedía consuelo, pero a veces nosotros somos duros, somos difíciles de poder aplicar esta palabra. Es más fácil juzgar, es más fácil culpar, es más fácil dictar una sentencia a nuestro criterio que realmente tender una mano amiga para necesitados. Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros, a orar unos por otros, a ayudar a nuestros hermanos, a alentarlos, a animarlos a seguir en el camino del Señor. Aquel que está pasando necesidad, extender nuestra mano generosa, bendecirlo, Padre, conforme tú nos has bendecido a nosotros. Oh Dios de la gloria, nos ponemos en tus manos. Toma, oh Dios, en tus manos a Mateo, a Carlitos, a Jani. Ayúdanos, Señor, así como aprenden tu palabra, que también la apliquen en el diario vivir, que realmente sean temerosos de ti, Padre, que te sirvan con todo su corazón, con todo su amor. Ayúdanos a Brenda y a mí a ser ejemplo, testimonio, para que estos pequeños puedan aprender y hacerlo también. Te pedimos por todos los pequeños oyentes, Padre, dales de tu gracia, dales de tu ayuda, que aprendan esta palabra, que sean una luz en las tinieblas, que sean una luz en tanta oscuridad, Padre. Ayúdalos, usa a cada pequeño, a cada pequeña, Señor, a bendecir a los demás, a ser sensible, Padre bendito. Así te pedimos a nuestros hermanos, jóvenes, ancianos también, úsalos, Padre, para que todos podamos ser ejemplo y dar testimonio de que tú vives en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre, y no solo a decir que somos cristianos, sino a vivir una verdaderamente vida cristiana delante de ti, Padre. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza. Te damos gracias por esta palabra. Toma nuestras vidas, úsanos cada día, Señor. Hágase tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Ese es nuestro ruego, nuestra súplica, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pues así, mis amados hermanos, nos despedimos de este programa, sin antes recordarles que el día de mañana tenemos pues también programa de 5 a 6 de la tarde, el día viernes también, el domingo. Mis amados hermanos, síganos sintonizando, sigan aprendiendo, creciendo cada día en el conocimiento de la palabra del Señor, pues la palabra de Dios dice que si el pueblo perece es por falta de conocimiento, mis amados hermanos. Nuestro gozo, nuestro sentir es que ustedes sigan día a día con esta transmisión, sigan alimentándose, sigan creciendo, sigan anhelando la palabra del Señor, y preparémonos, hermanos, porque el Señor viene pronto. Si es la voluntad del Señor, dentro de 8 días estaremos aquí, hermanos, pero acuérdense que desde el lunes hay transmisión, y si no nos vemos aquí, hermanos, pues en el reino de los cielos nos veremos un día, y ahí será un gozo vernos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues así dejamos el lugar a nuestra hermana Brenda, y que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pues en esta ocasión ofrecemos una disculpa, no vamos a poder dar los saludos ya que nuestro internet no es tan bueno,
Entonces, tenemos aquí unos problemas técnicos, pero a cada uno de los que nos vieron, estuvieron sintonizando, les agradecemos cada uno de sus comentarios, aquellos que compartieron, que dieron like, pues que Dios les bendiga grandemente y primero Dios, pues dentro de 8 días estaremos dando los saludos que el día de hoy no pudimos dar. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, pues así nos despedimos de su programa.